Las caídas anoche en Wall Street, el deterioro de los datos de producción industrial y ventas minoristas, las declaraciones de la Reserva Federal y la fría acogida de los resultados de Bankinter han frenado en seco el optimismo del freno en la inflación y las previsiones de un próximo techo en los tipos de interés. Hoy la presidenta del Banco Central Europeo parece que sigue dirigiendo la mirada hacia tipos de interés más altos. Lo vamos a comentar enseguida ya con Natalia Aguirres, directora de análisis de Renta 4 Banco. Hola Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, parece que vuelven los temores a un aterrizaje menos suave de lo esperado y eso que el mercado también ha ido estos días descontando una mayor desinflación de la economía que ha disparado la venta de bonos y los fondos de renta fija. Sí, a ver, yo creo que por fin podemos decir que las malas noticias son malas noticias, ¿no? Porque hasta ahora lo que estábamos viendo es que cualquier señal de desaceleración de la actividad económica, el mercado lo interpretaba como que los tipos de interés iban a subir menos o incluso que iban, en el momento en que tocasen techo más cercano en el tiempo, empezasen a bajar tan pronto como este año y ahora realmente lo que se ha visto en los últimos días es que sobre todo la economía americana pues ya está sufriendo, ¿no?, en su actividad el impacto de esas fortísimas subidas de tipos de interés en 2022. Por eso digo que ahora malas noticias son malas noticias, porque ahora nos toca recoger la parte de deterioro del ciclo económico y además con lo que comentabas de fondo, que al final los mercados van por un lado y los bancos centrales van por otro. ¿En qué sentido lo digo? En que los mercados siguen pensando que los tipos de interés, sobre todo en Estados Unidos, van a tocar techo muy próximamente, que nosotros eso lo compartimos, no creemos que se vaya mucho más allá del 5%, pero el mercado piensa que enseguida después van a empezar a bajarlos y van a cerrar el año en torno al 4,5%. Bueno, ayer salió Brainard diciendo que el año se cerraría en torno a 5,25, 5%. Y esto es, y hablabas de desinflación, esto es por la distinta visión que tienen los bancos centrales y los inversores sobre cómo pueda evolucionar la inflación, porque es cierto que la inflación se ha moderado. Estamos hablando de que en Estados Unidos están a niveles del 6,5 y aquí en Europa estamos al 9,2, pero eso está años luz de los objetivos de los bancos centrales. Entonces, lo lógico es que los bancos centrales sigan subiendo los tipos de interés, en el caso de la Reserva Federal no mucho más, hasta el 5%, estamos en el 4,5 y en Europa probablemente sí que hasta el 3,25, pero creemos desde Renta 4 Banco que se va a tardar bastante en bajar los tipos de interés porque no se puede cantar victoria de momento ante el control de la inflación, ¿no?, por decirlo así. Es cierto, como bien dices, que hay mucha demanda de renta fija, pero es que la renta fija, después de década y media de tipos de interés cero negativos, por fin vuelve a ofrecer valor, ¿no? Entonces es lógico que haya demanda de renta fija, pero también es verdad que la renta fija, lo que es en el más corto plazo, ha corrido mucho. Ayer veíamos como la TIR del T-Bond, del americano, caía 18 puntos básicos después de los datos malos, está en el 3,30 ahora mismo, y lo lógico sería pensar que si es la Fed la que lleva razón y no va a bajar tipos este año en contra de lo que piensa el mercado, en un momento dado pues deberíamos ser capaces de comprar deuda americana a tires más altas. Esto cobra mucho más sentido después de haber escuchado hace unos minutos precisamente a la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, optimista con la marcha de la economía o por lo menos sorprendida por la resiliencia de la economía, pero bueno, sigue alertando de que las tensiones inflacionistas siguen ahí, también los efectos de segunda ronda, blanco y en botella. Efectivamente, pero es que el mercado está súper sensible a cualquier noticia. El martes el mercado subía porque hubo una caída bastante pronunciada en tires europeas, porque corrió el rumor de que el Banco Central Europeo podría subir 50 puntos básicos en la reunión de principios de febrero y luego ya a partir de marzo empezar a subir a cuantías de 25 puntos básicos. Cuando Lagarde, si recordáis, en la reunión de diciembre lo que dijo, guió, entre comillas, a dos subidas en febrero y marzo de 50 puntos básicos. Luego, ¿qué ha ocurrido? Que ayer salió Villeroy del Banco de Francia diciendo que la guía de Lagarde de diciembre de más 50 puntos básicos en las dos próximas reuniones seguía plenamente vigente, porque es que
realmente tenemos una inflación del 9,2%. Es verdad que no es el 10,6% que tocó hace un par de meses, pero sigue en niveles pues prácticamente quintuplican, ¿no?, el objetivo de estabilidad de precios del 2%. Si a eso le sumas que la economía está siendo bastante más resiliente de lo esperado, y eso es un tema, yo creo, sobre todo de climatología, ¿no?, de que hemos tenido por el momento un invierno francamente suave. A partir de ahora ya tenemos mucho más frío, y entonces eso está llevando pues incluso al canciller alemán, Olaf Scholz, a decir que no ve recesión en Alemania. Bueno, ya lo veremos, ¿no? El invierno es muy largo, hay que ver cómo va evolucionando, pero yo creo que de fondo, y volviendo al Banco Central Europeo, lo más importante, y por lo que Lagarde dice que va a seguir subiendo tipos, es porque le queda trabajo por hacer, porque con una inflación al 9%, de verdad que es que no es factible pensar, como hay una parte del mercado pensando en que vamos a llegar al 3% y vamos a empezar a bajar tipos. Yo creo que eso no cuadra, ¿no? Entonces el mercado, que tanto ha subido en los últimos meses, tanto la bolsa como la renta fija, pues tendrá que digerir que va a haber un daño al ciclo y que los tipos de interés van a estar altos durante más tiempo del que tiene previsto. Seguro que más adelante, a medida que la actividad macroeconómica se vaya deteriorando, seguramente un poco el debate cambiará, ¿no? Y empezaremos a preguntarnos si la recesión puede ser alcista para las bolsas, pero de momento hay que quedarse con las cartas que tenemos hoy sobre la mesa. Hoy habla, por cierto, también la número 2 de la Reserva Federal, la del Brainard. Se supone que va a continuar también por la línea dura que mostraron ayer otros miembros de la FED, como Mester y como Bullard, ¿no? Sí, yo entiendo que sí, yo entiendo que el tono debería ser hawkish porque al fin y al cabo volvemos a lo mismo. La inflación americana está al 6,5%, si no recuerdo mal el último dato. Es verdad que está lejos del techo, pero es verdad que hay una parte de la inflación que es la asociada a servicios, la asociada al mercado laboral, que sigue muy fuerte, tiene una tasa de paro del 3,5%. Bueno, pues esa parte sigue siendo muy sticky, ¿no?, que le llamamos muy pegajosa, ¿no? Y entonces yo creo que por mucho que esté empezando a haber señales de desaceleración del ciclo económico, hasta que no se vea que esa desaceleración impacta en el mercado laboral, que es al final el indicador más rezagado de ciclo, ¿no?, y que hay moderación en los salarios, yo creo que la FED tiene que seguir ojo a visor, y que cuando ellos dicen, oye, los tipos de interés tienen que subir, como dijo ayer Bullard, ¿no?, al 5,525, y que se van a mantener ahí durante una larga temporada hasta que podamos cantar victorias sobre la inflación, sobre el control de la inflación, yo creo que ese punto todavía no ha llegado, con lo cual es por eso que no compartimos la idea del mercado de que los tipos van a subir hasta mediados de año, bueno, los próximos meses hasta el 5%, y luego van a bajar hasta el 4,5% a final de año. La propia FED está diciendo que ese nivel que pone el mercado en 4,5, pues probablemente sea un 5,25, un 5,5. ¿Qué es lo que podría hacer que la FED no tuviese razón y que el mercado sí? Hombre, pues que se cometa un error de política monetaria en el sentido de que perdonadme la expresión, de que se carguen la economía, ¿no?, de que provoquen una recesión profunda, pero de momento eso no se ve, y yo creo que el Banco Central americano, la Reserva Federal, va a seguir lanzando un mensaje hawkish para intentar frenar a un mercado que está demasiado optimista con los tipos de interés y con la inflación. A pesar de la complejidad del ciclo económico, la economía española está saliendo mejor retratada en las fotos, tanto en inflación como en crecimiento, las previsiones para este y los próximos años. Hablemos un poco también de fortalezas y debilidades de la economía española y sobre todo del asunto que más preocupa a muchos, que se vuelva a repetir el pinchazo del sector inmobiliario, una caída en el precio de la vivienda. ¿Todo esto cómo podría afectar a nuestra economía? Bueno, yo ahí sí que empezaría diciendo que es verdad que la economía española va a crecer por encima de la europea. Pues nosotros creceremos este año pues algo por encima del 1%, la europea pues está en torno a medio punto porcentual. También es verdad que nosotros tenemos menor dependencia energética y que nosotros todavía ni siquiera habíamos recuperado los niveles pre-COVID, ¿no? Yo creo que eso como principal punto. Sí que es verdad que yo creo que igual que en negativo nos seguimos llevando en consumo
el tema de pues la elevada inflación, porque por mucho que haya bajado la inflación, en España está en niveles en torno al 5,7 la general, pero es que la subyacente se ha ido a máximos del 7%, tenemos la alimentación subiendo al 16%, tenemos el Euribor, que para todos los europeos, no solo para los españoles, pero ha subido cerca de 400 puntos básicos en el último año, y ahí la relación también con el sector inmobiliario que me comentabas, pero bueno, hay una pérdida de poder adquisitivo importante que va a pesar en el consumo y que va a determinar evidentemente que con respecto al año pasado, pues aunque los datos sean mejor que en Europa, pues se va a ver una ralentización importante. Tampoco tenemos a nuestros principales socios comerciales y sobre todo a los que nos aportan turismo, que son Alemania y Reino Unido, en muy buena forma, con lo cual por ese lado también algo de desaceleración. ¿Dónde estamos mejor que Europa? Así que te diría, hombre, pues probablemente en la parte de inversión, ¿no? Porque todo lo que son fondos europeos, los Next Generation, parece que aquí se están materializando algo más rápido. Pero también te digo, hay temas que nos preocupan, como lo que te comentaba del IPC subyacente a tasas del 7%, ¿no? Eso la verdad es que es un tema bastante preocupante porque drena, ¿no? Mucha capacidad de compra a los españoles. Y en concreto, en cuanto al sector inmobiliario, bueno, yo creo que lo que es nueva vivienda tampoco debería verse muy afectada, porque sigue existiendo cierto déficit de oferta respecto a la demanda, pero en vivienda usada, en vivienda de segunda mano, sí que es verdad que deberíamos notar cierta moderación, ¿no? Con todo este repunte de costes hipotecarios, esta desaceleración de la demanda, y sí que yo creo que por parte de las familias se puede ver algo de deterioro en la riqueza inmobiliaria, ¿no? Porque los precios en un momento dado pues sí que deberían tender a recortar. No vemos una gran crisis inmobiliaria, pero bueno, sí que es un tema que en este contexto de costes financieros bastante más altos, y poníamos ese ejemplo del Euribor, ¿no? Que ha pasado de menos 0,5 en un año a 3,30, está más o menos ahora, pues sí que es evidente que hay que seguirlo muy de cerca. Volviendo al principio, hay inversores que han tratado de adelantarse a los planes de los bancos centrales, al propio ciclo económico. Ahí hemos visto como los sectores o las acciones más cíclicas, por ejemplo, han sido las que más han corrido en estas primeras semanas de enero. Pero claro, un poco reflexionando sobre todo lo que podría suceder o todavía sobre lo que no sabemos, lo aconsejable sería continuar posicionados en las empresas de mayor calidad, las más estables, las que mejor suelen funcionar en estos momentos tan complejos. Estoy pensando, por ejemplo, en los blue chips del mercado español, los dos grandes bancos, Naturgy, Iberdrola, Telefónicas. Pues mira, yo más que nosotros desde Renta 4 Banco, más que a blue chips, giraríamos un poco a defensivos. Como bien dices, yo creo que hay dos sectores que lo han hecho muy bien a principios de año. Uno que ha sido espectacular, que es todo lo relacionado con turismo, ¿no? Con ocio, las IAGs subiendo más de un 30%, los Meliás, Amadeus, AENA, pues subiendo cerca de un 15% en el año. Ahí tiene muchísimo que ver, lógicamente, la reapertura de China, ¿no? Quizá han corrido demasiado y ahí pues sí que podría tener sentido, a pesar de que la demanda sigue siendo bastante fuerte, pues sí que podría tener sentido tomar algo de beneficios, ¿no? Porque los costes también es cierto que van al alza. Y luego otro de los sectores que han hecho muy bien a principios de año, y sobre todo los domésticos, es la banca. Y la banca, como hemos visto hoy en Bankinter, es cierto que la parte de margen de intereses pues sí que está muy fuerte y va a seguir muy fuerte, apoyada por la subida de tipos de interés del Banco Central Europeo, por esa subida del Euribor, ¿no? Que ya se ve un impacto positivo en el cuarto trimestre del 22 y que va a continuar este año. Pero luego hay otra parte, ¿no? La de los costes, las de las provisiones por el deterioro del ciclo económico, que creemos que habría que ser algo más prudentes y que después del buen inicio de año que han tenido, pues se podría tomar beneficios. De hecho, uno de los movimientos que hemos hecho nosotros en cartera ha sido bajar algo bancos y, por ejemplo, nos hemos metido en otros cíclicos que en el contexto actual es ciclo defensivo. Estoy hablando de Repsol, ¿vale? Digo que es ciclo defensivo porque los altos precios de las materias primas, de crudo, de gas, de los márgenes de refino, en el contexto actual, ¿no? Geopolítico, pues sí que apoyan la evolución de los resultados, y es un valor que lo había hecho peor que el IBEX en lo que llevamos de año. Entonces, ese podría ser un giro interesante desde algún banco hacia Repsol. Y luego creemos que, como te decía,
valores defensivos tipo Iberdrola, tipo Telefónica, incluso Inditex, Logista, que han empezado el año pues más flojos, sí que en un contexto en el que pensamos que el mercado tiene que tomar aire, ¿no? Porque ha descontado, como llevamos hablando todo este rato, demasiado positivamente la evolución de la inflación y de los tipos de interés, bueno, pues podrían volver a tener un mejor comportamiento relativo en el corto plazo. Es que los cambios son vertiginosos en los mercados. Tomamos nota, aprendemos. Natalia Aguirre, directora de análisis de Renta 4 Banco, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, hasta la próxima. A vosotros, un abrazo.